con Lucio estamos preparando un raconto, un recuento, buscando cosas de los mundiales, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con el Mundial 1930, que se jugó en Uruguay, el del 34 que se jugó en Italia, el 38 que se jugó en Francia y el del 50 que se jugó en Brasil. En el medio, entre el 38 y el 50, ustedes saben que no hubo mundial disputado ni nada de eso porque se armó la Segunda Guerra Mundial y bueno. Claro, un lío terrible, ¿no? La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, en el 46 estaba la idea. No estaban en condiciones. No estaban en condiciones, no estaban en condiciones, por eso no se hizo el entonces mundial. se pospuso para 1950. Pero bueno, el primer mundial se jugó acá nomás, acá unos kilómetros nuestros. Bueno, el tema es así. Se jugaban los Juegos Olímpicos, que era lo que se tomaba como un mundial, por eso de ahí el reclamo uruguayo. Y de todo. las 4 estrellas. Claro, las 4 estrellas, porque ganaron los Juegos Olímpicos del 24 y el 28. Y hasta que la FIFA dice, no, hagamos un mundial. ¿Dónde lo hacemos? Que sí, que no, que en Europa sí, que en Europa no. Europa estaba llena de tensiones políticas y todo lo demás. Estaba lleno de tensiones políticas, entonces sí. ¿Qué hicieron? Busquemos un lugar neutral. ¿Dónde? Uruguay. Bueno, el mundo estaba saliendo de la depresión del 29, ¿sí? Pero, digamos, la estaba atravesando y se le hizo muy difícil a muchos seleccionados poder venir aquí al Río de la Plata para poder jugar el Mundial. Vinieron en total, un total de 13 selecciones participaron. Algunas se bajaron a último momento. Un número impar encima. Sí, venían en barcos. ¿Sí? Había una anécdota que en un barco venían más de 2 selecciones. ¿Sí? La copa la trajo quien era el presidente de la FIFA, justamente Jules Rimet. La copa esa tiene su nombre. Usted sabe que se la afanaron y nunca más la encontraron. Sí. Ah, bueno, después vamos a contar la historia. Es que después sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar en algún momento. Mira, acá estoy viendo, por ejemplo, selecciones europeas. Sí, a ver. Que fueron Bélgica, Francia, Rumania y la antigua Yugoslavia. Son las únicas 4 selecciones europeas que fueron al Mundial de 1930. ¿Era Yugoslavia antes de la Segunda Guerra Mundial? Sí, acá aparece Yugoslavia. Mirá vos. Yugoslavia y... Para mí Yugoslavia nace como nación después de la Segunda Guerra, pero bueno, es tan rica la historia europea con los líos que tienen, sí. Que hoy sos amigo mío, mañana enemigo, mañana volvemos a ser amigos y así sucesivamente y uno se pierde. Mira, y acá por ejemplo también hay otro dato que se iba a jugar el torneo con 16 selecciones, claro, falta pero 23. Japón y Siam renunciaron por los viajes largos. Y Egipto también, lo mismo. Bueno, el tema es que vos decís país neutral y los dueños del balompié en aquella época eran Argentina y Uruguay, que habían jugado las finales de los Juegos Olímpicos, sobre todo la del 28 que gana Uruguay, y había una rivalidad, no era que, ay, pobrecito, bueno, si nos ganaron, está todo bien, vamos a tratar de ganar. No, era una cosa muy picante la que había entre argentinos y uruguayos. Eran 2 selecciones potencia. Sí, eran los dueños del fútbol en aquella época. Eran los dueños del fútbol a nivel mundial. Brasil ni figuraba Brasil como potencia en aquel momento. Brasil empieza a cambiar a partir del 58 cuando gana su primer mundial. ¿Sí? Y le costó, porque digamos, recuperarse el Maracanazo y todo eso le costó, pero no estaban en el radar. ¿Sí? Pero vos vas a ver con el desarrollo de estos primeros 4 mundiales que hay selecciones que siempre están, ¿no? Algunas, otras, mejor dicho, que suben y bajan, aparecen, desaparecen, qué sé yo. Holanda es un invento moderno de los últimos 50 años, por ejemplo. Del 74 para acá. Claro, pero ya vas a ver que está Hungría, que hasta Suiza creo que tuvo una selección más o menos decente en aquella época. Estados Unidos. Suecia en el 58. Suecia en el 58, el Mundial organizaron justamente en su país, ¿no? Pero bueno, los suecos nunca fueron rivales fáciles. El tema es que se juega este primer Mundial y vamos a lo importante, porque acá el partido, acá lo importante que la final. La final. No es otra cosa, el resto, bueno, la final se sobreentendía que la iban a jugar argentinos y uruguayos. Y así fue, y fue una batalla campal, no fue un partido
tranqui ni nada por el estilo, donde para ponerse de acuerdo no había muchas reglas tampoco. En aquel momento la FIFA no tenía las exigencias que tiene hoy en día, donde no podías hacer nada, ¿no es cierto? Entonces se pusieron de acuerdo con el tema de la pelota, que se jugaba un tiempo con cada pelota. Primer tiempo se jugaba con una pelota que le gustaba a los argentinos, eran las famosas pelotas de tiento. Habría que ver qué diferencia había, por ejemplo, si por una pelota y la otra. Sí, capaz que un poco el peso, el tamaño. Te la regalo. Vos sabés que una vez uno de mis abuelos me regaló una pelota de esas, no sé dónde la tenía, de dónde la sacó, me regaló una pelota de esas con el tiento. La cabecé, nunca más la usé. No sé lo que era. El cuero, ¿sí? Cuando llovía, se mojaba, se hinchaba y quedaba pesadísima. Y el tiento, esa costura diferente que tiene, ¿no? Bueno, esa costura diferente, vos llegabas a cabecear la pelota, ahí en la costura te quedaba marcada en la frente. Bueno, o sea, nada que ver con los materiales que hay hoy en día, ¿no? Que es hoy todo más moderno, claro, a ver, todo empezó a cambiar desde que Adidas se empezó a hacer cargo de la pelota del Mundial, que fue en el Mundial 70, la famosa Telstar. Claro. Que es hermosa esa pelota. A partir de ahí empezó a cambiar. La Tango fue una evolución, después, bueno, pero fueron cambiando los materiales. La que se usó en Argentina 78 era muy linda. La Tango es hermosa, la más linda de todas. Pero la Tango tenía una particularidad, era de cuero, pero recubierta con plástico, con sintético, algo de eso, con lo cual era impermeable. Las costuras estaban tapadas justamente con este sintético para que no penetre la humedad en caso de lluvia. La pelota pesaba exactamente lo mismo en seco o en mojado, pero es un invento moderno. Sí. El tema es que en el primer tiempo entre argentinos y uruguayos, aparte de que se molieron a patadas, terminó ganando Argentina 2-1, pero en el segundo tiempo, ¿qué es lo que pasó? Los uruguayos con su pelota y con una visita ahí en el vestuario de los argentinos, una apretada, digámoslo como son, bueno, terminaron ganando 4-2 y se llevaron el primer mundial. Y la siguiente cita era en Italia 1934. Italia 1934, que es muy curioso porque es un mundial donde Uruguay había sido campeón del 30, pero decide no presentarse a 1934 porque Italia había rechazado la invitación en 1930. Por lo tanto, a forma de reclamo, Uruguay dijo, bueno, vos no viniste a mi mundial, yo no voy al tuyo. Claro. Y bueno, Uruguay no terminó yendo, sí fue Argentina, fue Brasil. Argentina queda fuera en octavos de final. Pero Argentina mandó un equipo alternativo, claro, tuvo un lío. Perdió 3-2 frente a Suecia. Sí. Italia, recordamos que fue en una época donde estaba la dictadura de Mussolini. Y Mussolini decidió nacionalizar a muchos jugadores argentinos. Sí, se llevó unos cuantos jugadores. Uno de ellos, ahora por eso vamos a ir directamente a la final. Vamos a ir. Italia llega a la final y enfrenta a Checoslovaquia. Sí. Checoslovaquia, que también era una selección en esos años, que era una selección fuerte. Una selección fuerte. Hay dos curiosidades. Una es que en el 11 titular juega el argentino Luis Monti. Luis Monti, sí. Que jugó la final de 1930 y hasta el día de hoy es el único futbolista en jugar dos finales del mundo con dos selecciones distintas. Bueno, por eso después la FIFA prohibió, y durante muchos años, prohibió que si vos jugaste para una selección puedas jugar para otra. Sí. Un caso muy emblemático en la Argentina fue el del arquero Carlos Fernando Navarro Montoya, el mono. Correcto. Que si bien era hijo de argentinos y todo, nació en Colombia, lo inscribieron como colombiano, lo llamaron para jugar en las selecciones juveniles de Colombia y por eso nunca pudo ser el arquero de la selección argentina. Mira. Porque tenía nivel como para ir. Sí. Al menos como tercer arquero. Y en esa época hubiese peleado con Islas y con Goicoechea. Sí, pero sí tenía nivel. Porque en la final de Italia-Checoslovaquia, recordamos que Checoslovaquia se va al entretiempo, y acá lo vamos a estar viendo. Sí. Ahí lo vamos a estar viendo. Se va ganando 1-0 al entretiempo Checoslovaquia. Sí. Los checoslovacos. Bueno, y Mussolini entra al vestuario y amenaza al entrenador, que era Vittorio Pozzo, y a los jugadores. Y a Vittorio Pozzo le dice una frase que es: si gana Italia, el éxito va a ser responsabilidad suya, pero si pierde, que Dios lo ayude. Buah. Un poquito de presión. Que Dios lo ayude. Un poquito de presión, ¿no? Bueno, y František Planinka, que era el arquero de los checoslovacos y capitán también de la selección europea, enterado de esto, Italia iguala 1-1, se van al suplementario. Y en el segundo tanto de Italia es medio sospechoso porque Planinka podría haber hecho más. Y muchos dicen que se dejó hacer el gol.
Y años después, cuando fallece František Planica en los años 90, Sí. hay una carta que se encuentra de Angelo Schiavio, que fue el que convirtió el segundo gol de Italia Sí. para darle el primer título mundial Sí, a la sí, sí. Azzurra. Que dice que, textualmente, que lo que decía la carta era: gracias, nos ha salvado la vida. Qué ¿Cómo? fuerte. Como enterado Sí, sí, de sí. que Qué Planica se fuerte. dejó hacer el gol. Qué fuerte, ¿no? Y entonces este es uno de los casos en el que se dice que Planica pensó más en la vida de sus compañeros que en la gloria. Un tipo para reivindicar. Sí, sí, sí. Además, un arquero, uno de los mejores arqueros supuestamente de Sí. esa época. Sí, sí, František sí. Planica. Buen Por lo porte tanto, tenía. Va. sí, sí, para la época sí. Sí, no. Sí, así que esa es una de las dos curiosidades, ¿no? La de Luis Monti, que que es el único futbolista en jugar 2 finales del mundo con 2 selecciones distintas, y esta de Planica, que bueno, que salvó la vida de sus compañeros, podríamos decir. Italia se consagró por primera vez como campeón del mundo. Y digamos que los jugadores también, los jugadores y el técnico, más que festejar el campeonato del mundo, festejaron porque salvaron sus vidas. Bueno, sí. Y después... 2-1 terminaron la final. 2-1 terminó la final. Después viene Francia 38. Un mundial que No brilló mucho, ¿no? no brilló mucho porque estaba el tema político en el medio. Sí. Bueno, los italianos volvieron a ser campeones. Sí. Hay un dato de ese mundial, A ver, dígamelo. y es que las selecciones sudamericanas que iban a participar del torneo, sacando a Brasil, hicieron un complot para no ir al mundial. Sí. Entonces Argentina y Uruguay, por ejemplo, no fueron. Ujú. Brasil sí. ¿Por qué no fueron Argentina y Uruguay? Porque, ¿te acordabas, Gonza, que se decía que el mundial iba a ser uno en Sudamérica, uno en Europa, otro en Sudamérica, claro. y así se iban a Tal ir? cual, siempre fue así. Sí. ¿Y qué pasó? Se hizo en Francia, Claro. se había hecho en Italia el año anterior y Claro. ahora se hizo en Francia. Y Claro. bueno, Argentina y Uruguay decían, ¿por Claro, qué? porque en el 38, si mal no recuerdo, uno de los candidatos era Argentina a organizar el mundial. Sí. Y se hizo en Francia supuestamente por Jules Rimet, que él era Claro, francés. él era justamente. francés. Justamente, bueno, y por eso se hace en Francia. Bien. Y fue en medio, se hizo este mundial de tensiones políticas que había justamente Sí. entre Europa. Y Austria, Estaban en pleno lío. sí, en pleno lío. Y Austria, que iba a participar del torneo, Sí. en marzo se baja porque la Alemania nazi se anexiona con Austria. Bueno, o Austria se anexiona con Alemania, la Alemania nazi. Entonces Austria, que iba a participar del torneo, es sacada y no se logra no logran buscar un reemplazante, Claro. otra selección. Por lo tanto, Suecia, que iba a jugar con Austria, termina pasando de ronda automáticamente. Claro, sin haber jugado. Y Argentina, vos sabés que con la eliminación de Italia el otro día en el repechaje, Sí, Argentina pasó a ser la tercera selección con más participaciones en los mundiales. sí, superando Italia. Sí, 19. Correcto. Estas 3 ausencias de Italia No, provocaron- fue terrible. Sí. Terrible. La verdad que uno no lo puede creer. Pero vos ves el nivel del fútbol italiano hoy en día y te das cuenta que es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, una auténtica pena porque un seleccionado histórico y muy fuerte. Bueno, Pasa que este mundial, ahora que volvemos al 38, no tiene mucho. no, ¿viste? no tiene fue. demasiado, salvo que no lo jugó Argentina, que es lo Sí. que nos interesa a nosotros. Y lo que pasó políticamente, la final la termina ganando Italia 4-2, pero no se recuerda mucho de esa final. ¿Contra quién fue la Contra final? Hungría, 4-2. Contra Hungría, que Hungría en esos años brillaba. Brillaba, sí. Después, cuando lleguemos al Mundial 54, vamos a ver quizás a una de las mejores selecciones que no fue campeona del mundo. Claro. Que fue la Hungría de Puskás. Que jugaba Puskás ahí. Puskás, sí. ¿Vos viste alguna foto de Puskás? Sí, Ferenc Puskás, bajita así. No jugó- tenía pinta de futbolista, tenía una Bartola terrible. Jugó en el Real Madrid también. Sí, no, terrible. Bueno, entonces el 38 nos tomamos unas vacaciones hasta 1950. Sí. Brasil 1950. Se puede decir, a ver, antes de empezar a hablar de Brasil 1950, mirá Maracaná, qué lindo era. ¿Se puede decir que fue el torneo más caliente después que hubo después del de Uruguay 1930? El de Uruguay 30 fue caliente por la rivalidad entre Argentina y Brasil. Sí. Y el torneo este es por la definición entre Uruguay y Brasil, que no era una final. ¿Vos No, sabés que no era una un final? grupo. Era un grupo. Era un grupo que quedó al final. En ese grupo quedó Uruguay, Brasil, Suecia y España. Claro. Y es curioso porque Brasil lo pasa por arriba a Suecia y España, los golea a los dos. Sí. Y ya todos daban como Brasil campeón porque Y si jugaba era frente a campeón, Uruguay. creo que tenía que empatar nomás. Tenía con que Uruguay. empatar, claro, porque en esa época había... claro, si empataba Brasil, Uruguay tenía que ganar como sea, no le valía ni el empate. No, tenía que ganar. Y también en este mundial lo que se da es, por ejemplo, la primera participación de Inglaterra, que eso, pues, bueno, se dice son los inventores del fútbol. Claro, recién en el 50. Recién en el 50,
ellos decían que no participaban de los mundiales porque no lo veían como algo competitivo, viste que ellos se pensaban que estaban por encima de todos los ingleses. Bueno, no cambiaron mucho. Llegaron al mundial y perdieron contra Estados Unidos, por ejemplo, y se quedaron afuera en la primera fase. Ajá. Y después, bueno, se viene lo que más se recuerda del 50 es el famoso maracanazo. Claro, sí. Que Argentina no jugó el Mundial del 50. No, tampoco jugó. Jugó. Es más, estamos viendo que no fue al 38 al 50 y después también hay otro mundial más que Claro, sí no participó, que es el 54. Claro, 4 mundiales no jugó. Sí, de los cuales uno no clasificó Sí. y los otros 3 decidió no participar. Claro. Decidió no participar. Claro, no, en el que no clasificó es en el 70, quizás ya vamos a llegar a eso. Sí. Bueno, entonces tenemos final. Sí, tenemos la final que fue entre... Ahí donde Obdulio Varela, ¿sí? El histórico caudillo uruguayo, jugador uruguayo, dice la famosa frase: los de afuera son de palo, porque los compañeros, digamos que estaban un poquito atemorizados por el clima que se vivía en el Maracaná. Entonces les dijo, ahí en el túnel, los de afuera son de palo, en la cancha somos 11 contra 11. Y algo que hay que decir es que la asistencia ese día del partido entre Uruguay y Brasil era de 173.000 personas. Sí, una locura. Una locura que hoy creo locura. que en ningún estadio podría pasar, me parece. No, hoy en día no, si el Maracaná al contrario redujo la cantidad de espacio, porque obviamente es un estadio distinto a cómo fue pensado, y hoy en día tenés comodidades, tenés un montón de cosas donde vos decís, ¿cómo meto 170.000 personas? ¿Cómo las meto en una cancha? No hay un evento donde vos puedas decir eso. Es decir, ¿dónde meto 170.000 personas? O sea que mirá, ni siquiera en la Fórmula 1, que tiene autódromos grandes y todo lo demás, más de 120.000 personas, pero no, en una cancha de fútbol no hay. También se dice que cuando Brasil se fue al entretiempo 0-0, sí. Ya estaban sacando diario diciendo Brasil campeón del mundo. Ajá. Y más cuando hace el 1-0, que acá tengo el apellido del futbolista brasileño, Friaca hace el 1-0, sí. Y ya todos dan como Brasil campeona. Casi imposible que Uruguay remonte. Y después empata Schiaffino y Gigía mete el 2-1 final que le da el mundial a Uruguay, el segundo mundial de su historia, y el último. Y no faltaba mucho para que termine el partido. No, al minuto 79. Sí, no faltaba mucho. Bueno, el arquero de Brasil, que no me voy a acordar el nombre. Ahora lo voy a buscar. Buscar el arquero de Brasil del Mundial 50. Quedó marcado de por vida con lo que pasó en ese partido. De por vida quedó Dicen marcado. Que gran parte de la responsabilidad es sí, le de echan los brasileños la culpa a él. Sí. Le echan la culpa a él. Pero vos sabés que el tipo lo empezaron a tratar como si fuese un delincuente. Sí. Acá está. Fue terrible. Barbosa, el arquero. Barbosa, ahí está. No me salía el nombre. Vos no sabés lo mal que lo trataron al arquero de... Lo trataban de mufa. Sí, no, de mufa, de todo. Bueno, históricamente Brasil nunca tuvo buenos arqueros. No. Y bueno. algo ya para cerrar del arquero Sí. Barbosa fue que, él todavía seguía vivo en el Mundial 94. ¿Qué Sí. pasa? En el Mundial 94 Brasil llega a la final. Sí. Y Barbosa quería ir a visitar el plantel como una especie así de Sí, ir, sí, sí. hablar con los jugadores. Uf. Y se dice que se negó el técnico en ese momento, que no recuerdo ahora bien quién era el técnico de Brasil. Parreira, ¿no? Parreira, sí. Parreira que se negó a que vaya el arquero. Ah, por una especie de que lo trataban de mufa. Vos sabés Y que el arquero quedó muy molesto con eso. Claro, vos sabés que el fútbol está lleno de cábalas, ¿no? Sí. Es increíble, no te las dicen. Vos charlás con los jugadores, no te las dicen, no te las cuentan, pero vos te das cuenta enseguida que está lleno de cábalas. Y además Brasil en el 94, recordemos, hacía el 70 que no salía campeón. Entonces Claro, era una chance 24 única años. y querían cortar esa racha que tenían de no ganar un... Y el 20. mayor temor, ¿sabés cuál era? Que Argentina los alcance. Porque Claro, en ese momento Argentina ya... se quedó muy cerca en un momento de alcanzar a Brasil. Bueno, esperá después de este mundial. Sí. Esperá después de este mundial. A ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, terminamos con los mundiales por hoy. Sí, pero hablando de estos 4, el más emblemático fue el del 50 por el Maracaná. Sí, obviamente. Después le sigue para mí el del 30. A ver, sí, pero el del 50 por ahí fue más mundial, estuvo mejor organizado que los otros. Sí, fue un mundial que se recuerda mucho por el maracanazo. Lo que sí tuvo quizás este mundial fue que no hubo alguna selección europea que no pudieron ir por el tema de que todavía tenían lo de la guerra, lo de la Segunda Guerra Mundial, claro. La secuela de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Una, sí. por ejemplo, fue Alemania. Claro. Que fue a todos los mundiales, excepto el de Brasil 50, claro. que no pudo participar. Claro, bueno, en eso que yo te dije, está primero Brasil con 23 participaciones,
Segundo... Alemania. No, Alemania está con 21 porque en el 30 tampoco participa. Antes lo mencionamos. Claro. Segundo está... Alemania. Alemania Y con tercero, 21 y tercero Argentina con 19. Que Argentina faltó 4. Argentina podría ser el segundo tranquilamente, Claro. pero con 3 mundiales que no quiso bueno, participar. Sí, cuestiones políticas y todo lo demás porque faltó el 50 y el 54.